Donald Trump amenaza con deportar a miles de personas que se encuentran de manera irregular en su territorio. ¿Pero cuánto cuesta? ¿El gobierno de Estados Unidos realmente tiene recursos financieros, humanos, materiales para poder cumplir con esas deportaciones? Pero sí te puedo decir que se estuvo poniendo muy pesado en ese aspecto, porque aquí incluso en el desierto estuvo pasando mucho los carros de migración. Joe Biden cierra su administración con la mayor cantidad de deportaciones en la última década, con 271.484 expulsiones de migrantes de 192 nacionalidades. Al 30 de septiembre, 5.089 personas de origen mexicano permanecían en centros de detención a la espera de ser retornadas, de acuerdo con el informe anual del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Al cierre de octubre, el Instituto Nacional de Migración reportó en 2024 173.397 deportaciones de connacionales. De este total, 25.688 son menores de edad, 14.8%. Al iniciar su segundo mandato, el presidente Donald Trump prometió deportaciones masivas, lo que impondrá una presión a los estados fronterizos primero y a las entidades expulsoras de migrantes después. Que se tienen que crear políticas públicas para poder recibir a la gente que va a regresar de Estados Unidos, los mexicanos, y políticas públicas para poder recibir a los no mexicanos que van a deportar a México. Los mandan para acá, mucha gente se va a quedar en la zona fronteriza, muchos se van a mover a otras ciudades, pero las ciudades, ¿cómo los van a recibir? ¿Cómo están preparados para recibirlos? El canciller Juan Ramón de la Fuente garantizó protección y acompañamiento legal. Hay un proceso legal, por eso estamos platicando también con los oficiales de ICE, con los oficiales de CBP, estamos visitando los centros de procesamiento. Sin embargo, organizaciones de defensa de migrantes advierten que Trump enfrenta restricciones legales, operativas y administrativas para cumplir su amenaza. Hay leyes que impiden la deportación, como el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el DACA, también el Estatus de Protección Temporal o el Asilo. Estados Unidos cuenta con 7.696 funcionarios para operaciones de remoción de inmigrantes, y aunque Trump dice que usará a la Guardia Nacional para sus redadas, no hay infraestructura física ni medios de transporte suficientes para repatriar a miles de personas. Esto sin contar eventuales demandas por los daños que les cause una detención y posterior expulsión. Mega Noticias, Andrés Solís. Y en caso de concretarse estas deportaciones, en el número que sean, hay que pensar a dónde van a llegar, dónde van a recibir alojamiento, qué opciones de empleo tendrán, incluso alternativas educativas para estudiantes que van a llegar a México si son expulsados de Estados Unidos. Y otra pregunta es, ¿a dónde van a llegar quienes son de otras nacionalidades? Nadie tiene un sueño americano firme. El sueño americano aquí es de vivir. ¿Vives mejor? Sí, no te lo voy a negar. Mejor que en México, absolutamente. ¿Tienes más beneficios? Definitivamente. La mayor preocupación de personas que pudieran ser deportadas de Estados Unidos es ¿qué harán en México? Los gobiernos de Sonora y Nuevo León dijeron que se están preparando para recibir a miles de personas, pero no han dicho cómo lo harán y cuántos recursos van a destinar. ¿Qué papel va a jugar México? ¿Va a ser el tercer país seguro? ¿Va a mandar a las personas migrantes de otros países? Porque, bueno, los mexicanos y mexicanas, claro que tiene que regresarlos a su país. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con los de otras nacionalidades? Los gobiernos estatales pueden hacer muy poco, pero también pueden hacer cosas. Pueden abrir albergues, pueden crear posibilidades de empleo, pueden buscar posibilidades de inclusión económica y social, pero la parte grandota debe venir del gobierno federal. Solo el gobierno de la Ciudad de México anunció acciones para atender a migrantes en tránsito o que podrían llegar como consecuencia de las deportaciones, pero otros gobiernos locales no han explicado qué harán, lo que mete presión a organizaciones civiles que trabajan el tema, pero que no siempre cuentan con recursos y trabajan en la concientización de quienes podrían enfrentar la repatriación. Una de las cosas que le estamos sugiriendo a la gente que no tiene documentos y que está en peligro de deportación es prepárate, prepara tu identificación, tus documentos, si vas a dejar a tus hijos, quién va a ser el tutor, si tienes un crédito en una casa, quién se va a quedar a cargo. Los albergues, que muchos son de sociedad civil y que son de la iglesia, pues tienen ya la experiencia. Esto de la migración viene de más de 14, 15 años. Y no me cabe duda que ya lo saben cómo atenderlo, pero a mí aquí lo que me preocupa es
la cantidad de gente que pueda llegar a venir. El reto es garantizar oportunidades de empleo, vivienda, educación y servicios de salud a quienes regresen al país. Mega Noticias, Andrés Solís. ¿Y qué va a pasar con las deportaciones y con las caravanas migrantes que siguen llegando a nuestra frontera sur? Que también tenga en cuenta la población migrante, que no es una población que se va a quedar asentada en el país de México, porque los migrantes somos población flotante. México podría enfrentar una crisis humanitaria si Donald Trump cumple su amenaza de realizar deportaciones masivas. El país no solo debe enfrentar la repatriación de connacionales, también enfrentaría el arribo de miles de personas de otras nacionalidades que se sumarían a las que diariamente atraviesan el país en búsqueda del sueño americano. De hecho, hubo una reducción del presupuesto de todo lo que significa materia migratoria. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, fue a Estados Unidos a decir, los vamos a cuidar, los vamos a proteger, les vamos a dar ayuda legal. Está muy bien, nada más quiero ver el presupuesto. Al cierre de 2022, de acuerdo con el Centro de Estudios para las Migraciones de Nueva York, había casi 4.5 millones de personas de origen mexicano sin estancia legal en Estados Unidos. Representan 41% del total. El segundo lugar lo ocupa Guatemala con 858,000 personas sin documentos. En total, 8 millones de personas de América Latina estarían en riesgo de ser deportadas y su primer destino sería nuestro país. Es una cifra similar al total de la población de estados como Jalisco o Veracruz. Los mandan para acá, mucha gente se va a quedar en la zona fronteriza, muchos se van a mover a otras ciudades, pero las ciudades, ¿cómo los van a recibir? ¿Cómo están preparados para recibirlos? Y tú lo sabes perfectamente, la gente se termina asentando en los municipios. Son cientos de miles de personas que regresarían y engrosarían las estadísticas de migrantes que ya se encuentran en el país sin documentos para su permanencia legal, muchas de ellas viviendo en campamentos improvisados. Estar en la inconsciencia de que hay 1,5 millones de personas sin documentos en este país, migrantes de otros países. Y es como, no existen. México ha pedido que las repatriaciones sean directamente a los países de origen, pero Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Cuba, Haití, Nicaragua ni Venezuela, y las personas de esas nacionalidades serían enviadas a territorio nacional, y su situación sería más complicada, pues sus embajadas y consulados están en Ciudad de México, a donde tendrían que trasladarse desde la frontera sin recursos ni capacidad económica. Mega Noticias, Andrés Solís. Y recuerde seguirnos en nuestras redes sociodigitales.